a través de que han intervenido a través de la administración en todo este tiempo, cuáles van a ser las clasificaciones que nosotros tenemos en cuanto a los tipos de administración y que nos quede muy claro que las diferentes teorías que han existido no significa que ahorita haya una el cual vamos a estar empleando porque es la más moderna, porque es la mejor, porque es la que equivale a nuestro siglo, ¿no? Sino más bien porque cuando nos vamos a un trabajo y de acuerdo a la diferente etapa o forma de trabajo que tenga esa empresa, pues son las diferentes administraciones que pueden tener. ¿A qué voy con todo esto? Que no solamente se puede utilizar un tipo de administración, sino que podemos tener un conjunto de administraciones que van a complementar el funcionamiento de una empresa. Y bueno, con todo esto de la administración, al final creo que lleva como de la mano esta parte de la planeación. Ya habíamos visto que, por ejemplo, en el ciclo de Deming es el que está dentro de la etapa de lo que es administración por objetivos, pues es el tener una planeación. Esta planeación me va a permitir que en conjunto con un equipo pueda llevar a cabo pues los objetivos tanto cortos o a largo plazo. Entonces nos menciona que la planeación es la función administrativa básica que implica que el establecimiento pues tenga objetivos y que también tenga un planteamiento de las acciones necesarias para cumplirlas, apoyando la eficacia en la toma de decisiones y el manejo adecuado de los recursos organizacionales. Entonces también nos menciona que la administración sin planeación pues no tiene una razón de ser. Muchas veces cuando estamos en el momento a veces planeamos y no salen las cosas como nosotros creíamos. Y también me he encontrado con esa frase de que, ay, bueno, es que a veces lo planeas y no sale. Entonces, creo que si no lo planeas, salen con muchas sorpresas y viene mucho mejor. Creo que voy a atribuirle que sí puede salir bien siempre y cuando pues esa planeación no dependa de un proyecto que te lleve a eh, una meta en donde haya un compromiso mucho más relevante que un simple pasar un día de campo, por ejemplo. Si yo voy a pasar un día de campo y resulta que lo planeé con 2 meses de anticipación y puse invitaciones, un menú de comida, qué voy a llevar porque va a depender mucho del clima al que voy, eh, cuántos amigos van a asistir, quién fue el que me dio aceptó la invitación, o sea que ya me está asegurando su lugar y todo esto finalmente lo estamos planeando, pero resulta que un día antes uno o dos me terminaron de cancelar, entonces de 10 pues van a ir 8. Y bueno, ya se llega el momento de partida y pues resulta que yo había encargado pollo, este, a una barbacoa de pollo y resulta que en la hora a la que yo lo encargué, pues no está llegando y resulta que otros dos compañeros, ya es la hora de viajar y no llegan, entonces ya me atrasó un poquito más el viaje. Llego a la zona de campamento, me habían dicho que era un día de sol y resulta que parece que va a llover, ¿no? Y a los 20 minutos que llega se suelta la lluvia y de pronto sentimos que todo, o sea, no valió la pena porque fue un desastre, porque si lo hubiera planificado, si hubiera visto el clima, si esto, si aquello, si el otro. En su momento, pues no se verificó, pero ahora, si hubiera sido otra época, posiblemente sí nos hubiera llegado por sorpresa. Sin embargo, ahora
Podemos consultar el clima en Google si nos puede decir o predecir si va a ser un día soleado, un día nublado, un día lluvioso, y eso pues nos puede permitir una mejor planeación. Pero entonces, de pronto, entre toda la lluvia, entre todo el desastre, entre que llegaron tarde y esto y el otro, finalmente la convivencia es como el objetivo. Y como el objetivo es la convivencia, realmente todo lo demás ya no va a importar. Y dices, al final, pues no salió como yo quería, pero me divertí bastante. ¿Por qué? Porque finalmente el objetivo sí salió a la luz, ¿no? O sea, sí fue efectivo, porque a lo mejor llovió, pero disfrutaron todos de la lluvia, se mojaron, brincaron, gozaron el momento y después a lo mejor calentaron la comida y se pusieron a comer y se pusieron a charlar. No hay un motivo por el cual la persona se sienta frustrada. No hay un motivo porque el objetivo planteado sí se llegó. Que no resultó la planeación de acuerdo a cómo se había planeado, fue algo diferente. Pero cuando estamos hablando de un proyecto y cuando estamos hablando de que vamos a entregar tareas o de que tenemos asignaciones que van a depender de nosotros para que el resultado sea pues el objetivo más acertado, entonces aquí ya empieza a decirse que sin planeación pues no hay una razón de ser. ¿Por qué? Porque al final el objetivo pues ya no se está cumpliendo. Al comparación del lado informal, cuando estamos planificando, pero finalmente nos divertimos, creemos que estamos llegando a la complementación de nuestra meta, que era divertir. En este caso, si se trata de pues entregar documentación, de entregar algún proyecto, de entregar a que el equipo esté listo para el día de mañana y que se van a hacer tabletas, pues entonces ya depende de ti que salga, porque no solamente de la persona involucrada en el mantenimiento del equipo o en la limpieza del equipo o en la utilización del equipo, sino que es un conjunto de personas que van a estar a favor para que salga la planeación que se está haciendo. Entonces nos menciona que sin objetivos específicos que lograr y estrategias para alcanzarlos, pues la organización, la dirección y el control se vuelven innecesarios o carentes de un sentido práctico. En un proceso de decidir de antemano qué se hará y de qué manera, incluye determinar pues las misiones globales, identificar los resultados claves. Generalmente por eso nosotros vamos a tener objetivos cortos, porque de ahí el resultado es la clave para dar el siguiente paso. Por eso nos dice, vamos a fijar objetivos específicos, así como políticas para el desarrollo y para los programas y procedimientos para alcanzarlos. En un proceso, es un proceso que va a comenzar por los objetivos. Define estrategias políticas y planes detallados para alcanzarlos. Establece una organización para la instrumentación de las decisiones e incluye una revisión del desempeño y mecanismos de retroalimentación para el inicio de un nuevo ciclo de planeación. Por lo tanto, en conclusión, la planeación es el proceso de establecer lo que la organización quiere lograr en el futuro por medio de la misión y los objetivos organizacionales, definiendo resultados claves y la estrategia, políticas, programas y procedimientos para alcanzarlos. Muchas ocasiones, cuando llegamos a este punto de poder lograr todo lo que menciona en este texto, muchas empresas llegan a quedarse cuadradas. ¿De qué aspecto? O sea, si tú llegas como una persona nueva, con nuevas tendencias, modernas, pues ideas modernas, no sé, la utilización a lo mejor de un software más moderno que permita
la elaboración en menos tiempo de un proceso de mezclado, llegan a mencionar, no, es que ya tenemos todo establecido, ya no le muevas porque entonces nos vas a desbaratar todo y es volver a empezar. Eso, cuando nosotros queremos hacer, se le llama una mejora continua. Pero cuando hay jefes, la misma dirección de ese establecimiento y sobre todo en forma estadística a veces se da más cuando los patrones son los que deciden, pero que no tienen mucha idea de cómo se maneja. Es que hay empresas que, por ejemplo, hay un doctor que tuvo, sí, la comodidad del dinero para comprar la empresa, entonces va, lo compra, pero en realidad participa, pero no tiene tanta idea de lo que en esa empresa se hace y cómo se trabaja. Para él, el decir, no, bueno, ya está planeado, ya tiene un sistema, ya está sistematizado, ya contiene la documentación que va a continuar y posiblemente cuando recién se hicieron los cambios y esta persona compra, a lo mejor para 5 o 10 años, posiblemente esto sea un arranque favorable. Por eso es que tú tienes una visión, porque tú estás poniendo un cierto límite. Pero ¿qué sucede cuando ese límite llega a su punto de vencimiento? Y una persona te dice a ti, es que no puede haber más mejoras, pero tú por otro lado, como ya estás más actualizado, dices, lo que pasa es que tanto la ley, tanto COFEPRIS, tanto la normatividad, tanto las ISO, las ICH ya se actualizaron, necesitamos, ¿no? O sea, ya es una necesidad de replantear los objetivos que nosotros tenemos, la misión, la visión, porque finalmente es lo que se quiere lograr a futuro. Y entonces, el convencer al patrón, en este caso, ¿no? A la persona que cuando lo compró todo era una maravilla, es un poco difícil de hacer entender que esto también tiene una mejora continua y que por supuesto por diferentes ámbitos tiene que cambiar. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues entonces aquí es cuando se hace nuevamente una reimplantación o sí, nuevamente se vuelve a planear y estamos en el círculo de Deming, recuérdenlo, el hacer, el probar o experimentar y el ver errores y volver a planear. Entonces, esto es una manera que posiblemente en muchas empresas pues sí les cueste mucho volver a trabajar en este aspecto, pero que sí es una parte pues importante tener que manejarlo. Y entonces, dentro de la planeación nos dice que se ocupa de los fines, qué debe hacerse. Y se ocupa de los medios, cómo debe hacerse. Son dos preguntas que pues se deben de estar ahora sí que preguntando o llevando a cabo porque esas dos preguntas los van a llevar a ver cómo está su sistema en ese momento. ¿Qué debe hacerse? O sea, si está resultando el proyecto, posiblemente todo sea una maravilla porque quien lo llevó sí esté funcionando adecuadamente, pero dentro de la normatividad está todavía aceptable o no. Si esto no es así, pues entonces se está generando ya una lluvia de ideas porque resulta que todo está saliendo maravilloso, pero necesitamos mejorar esta parte. Necesitamos mejorar la parte de la normatividad, de la vigencia de las normas, porque siempre están cambiando y entonces es simplemente actualizar documentos. Se ocupa de los medios, ¿cómo debe hacerse?
los procedimientos que se utilizan en ese momento pueden mejorarse, y si pueden mejorarse, ¿qué se necesita? Tenemos la capacidad o el capital para poder comprar un equipo nuevo y mejorar la forma en la elaboración de la tableta o recubrir la tableta. Podemos utilizar alguna empresa que nos ayude a mejorar todo este sistema, y entonces empiezan a generarse preguntas y respuestas, preguntas y respuestas. Y para esto, bueno, es un proceso continuo que refleja los cambios del ambiente alrededor de la empresa. Su importancia viene siendo en un sentido de dirección, pues va a facilitar el control y va a reducir la incertidumbre, además de que va a visualizar los cambios. En este aspecto es un arduo trabajo, de verdad que es trabajar con la planeación en un sistema de elaboración de un producto, pues requiere mucho trabajo, y que a la persona le quede totalmente entendible cuál es el objetivo de estar tanto planificando, modificando, actualizando todo el sistema si es que ya existe. La supremacía de la planeación es el control, y la planeación y el control son inseparables. Siempre van a ir de la mano, siempre debe haber un control para poder llevar a cabo esa planeación. Si no se controla, entonces la planeación no es 100% detectable en sus errores en determinado momento. Ahorita yo creo que ya facilita mucho la tecnología, porque, por ejemplo, si haces una planeación en la elaboración de un producto y tú dices, bueno, yo necesito tal equipo en tales condiciones, voy a verificar cómo va a estar este modo de diseño para la elaboración de mi producto, y entonces estás tú planeando, pero el control lo llevas a través a lo mejor de un software, de una persona que va a saber sobre diseño y te va a diseñar el cuarto, te va a diseñar por dónde vas a ir caminando, por dónde están los cables de electricidad, de agua, de aire, de compresión, de vacío, de todo eso, esa tubería que se necesita para el procedimiento que tú estés requiriendo. Pero también te va a decir en dónde está la ubicación del equipo, dónde están las conexiones para los equipos, cómo va a entrar una persona a hacer el mantenimiento del equipo. Todo eso es el control de esa planeación que tú estás haciendo. ¿Para qué me sirve? Bueno, pues ahora con la computadora y los movimientos que tienen son como esos juegos que ustedes llegan a jugar con el PlayStation, ¿no? Algo así de guerras, o que ahora son por la web, y que se conocen ustedes con otras personas a través de un robot o un muñeco que manejan en el juego. Entonces, de esta manera, en los controles que se establecen para la elaboración de un diseño arquitectónico junto con su equipo, pues te permite ver cada ángulo, y entonces se pueden ver posibles errores. Si es que tiene la capacidad y el software es muy actualizado, pues hasta la función del equipo, y donde te puedes topar con ciertas contaminaciones cruzadas, por ejemplo. Y entonces tú estás controlando toda esta parte de la planeación, lo cual te va a permitir pues identificar errores. Los planes establecen los estándares de control, y también, bueno, cualquier control sin planes carece de sentido. Si tú estás planeando y tú dices, ay, bueno, es que yo quisiera saber, porque quiero elaborar o recubrir tabletas, ¿qué tipo de recubrimiento vas a utilizar? Primero, pues tienes que saber tu técnica, para tu técnica, qué aparato necesitas,
cómo va a ser tu suspensión de recubrimiento, qué va a tener solventes, va a contar con solventes o no. Entonces tú estás planificando porque ya estás haciendo tu lista de tus necesidades y estás haciendo una planeación o estás mencionando que vas a estar utilizando y que tú quieres que tus tabletas salgan recubiertas para una liberación retardada y que vas a estar ocupando, no sé, a lo mejor unas 1000 tabletas para por día o por hora. Y entonces tú ya estás empezando a establecer límites, estás empezando a establecer esa metodología en que tú vas a requerir pues ciertos parámetros, rangos de el diseño, de dónde va a estar ese cuarto, qué condiciones debe de tener. Si estás, por ejemplo, utilizando algún solvente, pues obviamente necesitas un extractor de aire. Entonces tú estás empezando a planear y por lo tanto sabes qué es lo que quieres y tú empiezas a visualizar, ay, ¿qué necesito? Voy a utilizar un solvente y si se satura en el cuarto, pues mi persona que esté trabajando ahí puede marearse o puede desmayarse o puede sentirse muy alegre, no sé, dependiendo. Entonces, necesito un extractor de aire. ¿Dónde sería lo prudente colocarlo? Ahora, si lo coloco en la esquina derecha, ¿hacia dónde va a ir ese extractor? Hacia la parte de atrás de mi, de lo que es la parte industrial o del lado de frente, ¿dónde me es más útil? ¿En dónde podría hacer un mejor servicio de mantenimiento? ¿En qué parte puedo poner el equipo para que el equipo de mantenimiento no entre con toda la herramienta grasosa y que me contamine y que se haga una contaminación cruzada? Entonces, estoy poniendo estándares, estoy colocando controles, estoy queriendo, sé lo que quiero en ese proyecto y por lo tanto no estás careciendo de ese sentido. Pero sin embargo, si tú llegas a una industria farmacéutica y de pronto pues no conoces la empresa, todavía no sabes muy bien tus actividades, estás como entrando dentro de ese ámbito laboral, no tienes mucha información, pero tienen un proyecto y te llaman a ti porque dicen, bueno, tú eres el farmacéutico y necesitamos que nos digas cuál es la planeación para la elaboración de las tabletas. ¿Qué necesitamos? Entonces tú así como en primera dices, no, pues desconozco todo, ¿no? Porque no sé ni qué van a hacer, ni qué quieren recubrir, ni cuál es la capacidad en el diseño del establecimiento que tienen. Entonces, estás tú careciendo de sentido y posiblemente al momento de que te estén preguntando por no quedar mal, puedas dar una información y entre esa información puede haber algo erróneo. ¿Por qué? Porque tú no te estás informando bien. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Sí, posiblemente yo pueda cooperar y te pueda ayudar, pero necesito saber cuál es la función de ese diseño, para qué quieres ese cuarto, cómo te gustaría que fuera ese recubrimiento, porque va a ver que sí por field coating, pero tenemos equipos sofisticados y equipos que pueden ir de la mano con otro para la terminación del proceso. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? Y empiezas a adentrarte. No quieran entrar de decir, ni sé qué van a hacer, pero sí se ve bonito ahí, ¿no? En el cuarto, así como lo tienen, pues sí se ve padre. Además, le daría una buena vista para la persona de Cofepris que vaya a visitar. Pero entonces tu sentido está careciendo y tu sentido está proyectándose hacia dónde se ve más bonito, pero no dónde se ve más funcional. ¿Sí se está entendiendo esta parte? Sí, profesora. Gracias. Sí, profa. Gracias por los que me contestan, porque ya no sé si tengo alumnos o no, porque como no veo la pantalla o no veo el cuadro. Muy bien, entonces, se hace una estrecha relación entre planeación y control. Y bueno, planeación es una instrumentación de planes, lo que nos va a llevar a un control.
En ese control podemos saber una acción correctiva. Por lo tanto, va a haber desviaciones en los cuales me va a permitir regresar dependiendo de las desviaciones que se puedan presentar hacia una instrumentación de planes o bien hasta el inicio. Todo va a depender de esta parte, cómo está funcionando, cuáles son mis acciones correctivas que estoy realmente planteando y si esto está funcionando o no. Si está funcionando, pues entonces ya no me regreso, sino continúo para el trabajo. De lo contrario, me tengo que regresar hasta, si es necesario, la planeación para volver a tener nuevas estrategias. El objetivo de la planeación, entonces, es facilitar ese control. Si tú sabes qué estás planeando, para qué lo estás planeando, para cuánto tiempo, que estás planteando objetivos cortos, entonces empiezas a facilitar el control. Al planear se desarrollan objetivos y por su parte, en la función de control se compara el desempeño real contra los objetivos. Sin la planeación no puede haber un control. Los principales objetivos de la planeación es reducir la incertidumbre. Obliga a los administradores a ver hacia el futuro, anticipar los cambios, considerar su impacto y desarrollar las respuestas adecuadas. Por ejemplo, cuando tenemos un equipo, nosotros necesitamos saber cómo funciona, qué tamaño tiene, cuál es su capacidad, qué voltajes tiene. Eso es una parte vital porque muchas ocasiones es lo que buscamos, pero la conexión de luz o los voltajes que requiere para su funcionamiento no lo tenemos. Entonces, ¿qué tan práctico es solucionar esa parte? ¿Y qué tanto le puedo atribuir al equipo que merece ser comprado y que vamos a mover cielo, mar y tierra para poder pues manejar esos voltajes que necesita para su función? Si el equipo, por ejemplo, es un equipo que viene del extranjero o es un equipo nacional. Si es un equipo que viene del extranjero, yo necesito conocer el equipo y cuáles son sus partes más susceptibles. ¿Cuáles van a ser más susceptibles o más críticas? Pues esas partes en donde pueden malgastarse o que, por ejemplo, si necesita un fusible, ese fusible si es fácil de reemplazar, si es fácil de comprar en México o si requiero que junto con el equipo me manden unas 10 piezas como para tenerlo ahí resguardado y que en su momento lo necesite, no ande a las carreras. Esos son como anticipar los cambios, es considerar esas piezas porque van a tener un impacto directo con nuestro producto. Imagínense que estamos haciendo funcionar el equipo, ¿no? Está funcionando padrísimo, estamos sacando un lote y de pronto la tableteadora deja de funcionar y no sabemos cuál es el motivo. Nos correspondería a nosotros revisar, sí, y solamente superficialmente. ¿Qué quiero decir con esto? Posiblemente se calentó el equipo y necesite 5 minutos de enfriamiento y volverlo a arrancar para ver si funciona. Si esto es práctico, entonces lo hacemos, dejamos trascender los 5 minutos y entonces volvemos a hacer funcionar el equipo. Sin embargo, si el equipo no está funcionando, debo acudir primero a mi procedimiento normalizado de operación, en donde me está diciendo, vamos a tener uno de funcionamiento del equipo, es decir, de arranque y paro, en donde me va a mencionar cómo está funcionando el equipo y en caso de que este falle, qué puedo hacer o a quién puedo llamar. Esto es muy importante porque ustedes deben de tener esto en consideración. Una les va a decir cómo funciona el equipo, es decir, prende aquí,
programa acá, y vas a funcionar y vas a tener tus tabletitas en los blisters. Padrísimo, estoy acondicionando. ¿Qué sucede si este se para? Entonces me voy al procedimiento en donde viene la instrucción de la función del equipo. Ahí viene la marca, viene para qué sirve, viene su funcionalidad de paro y arranque en caso de fallar, qué necesito hacer primero. Si esas opciones que te da el procedimiento, aún así el equipo no está funcionando, entonces tú ya tienes que llamar a alguien de mantenimiento experto en esa área. Ustedes no lo pueden hacer. Posiblemente ayuden, posiblemente es como cuando ustedes van al médico. Cuando ustedes van al médico, el médico les va a preguntar, ¿qué síntomas tienes? Y tú le vas a decir, ay, bueno, es que me siento mareado, o me duele la garganta, o siento como una punzada en esta parte de la cabeza. Le vas a mencionar qué síntomas estás teniendo. En el caso del equipo, el equipo no puede hablar, pero tú lo manejas, tú lo conoces, tú siempre estás en contacto con el equipo. Entonces, si va el de mantenimiento, es como el doctor y te va a preguntar, ¿en qué momento se paró? ¿Estaba prendido esto? ¿Estaba funcionando en este punto? Entonces, tú todo eso tienes que estar como mencionando, estás respondiendo adecuadamente. Por eso siempre es bien importante que cuando un equipo está funcionando, la persona encargada no se distraiga, y por eso no hay como gente en abundancia. ¿Por qué? Porque tiene que estar al pendiente del equipo por si algo suele fallar. Todos estos cambios, todos estos puntos que les estoy mencionando, bueno, pues se van a considerar porque van a tener un impacto. Si este equipo apenas lo empiezan a utilizar y falla, posiblemente haya un rescate, sobre todo si el producto es no estéril. Pero si el producto es estéril, entonces ahí es otro rollo mucho más grande. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una esterilidad. Entonces, sí es muy importante levantar una no conformidad o una desviación para que se continúe en una investigación y no altere tanto a ustedes como trabajadores, y el equipo pues tratemos de que vuelva a funcionar adecuadamente. Entonces, si se dan cuenta, toda esta parte es una pequeña parte de ejemplo que les estoy poniendo y que va a llevar a un impacto grande en cuanto a una planificación, y al desarrollar pues respuestas adecuadas, entonces me va a permitir que ustedes hagan que el equipo funcione adecuadamente nuevamente. Entonces, vamos a tener, cuando recién se está colocando un equipo, vamos a estar viendo próximamente lo que es la calificación. Tenemos 4 tipos de calificación: calificación de diseño, de instalación, de operación y de desempeño. Esas 4 van a ser vitales para el buen funcionamiento del equipo, pero para eso necesitamos planear. Planear es considerar qué equipo voy a comprar, dónde lo voy a comprar, con quién, con cuál proveedor, cuál es el que me ofrece a lo mejor, no el mejor precio, pero sí la mejor funcionalidad, si puedo hacerle cambios al equipo, si ellos pueden calificarlo o no pueden calificarlo, si tengo que contratar un tercero o si tengo yo en mi personal alguien capaz de meterse en esta parte de calificación del equipo. Entonces, todo esto es una planeación que yo estoy haciendo o que la empresa está haciendo y que me va a llevar a un objetivo que es la función o que el equipo pueda hacer para lo que está hecho. O sea, a lo mejor el recubrimiento de las tabletas o elaborar tabletas o poner en su blister las tabletas. Entonces, todo eso repercute
y siempre va detrás una planeación. Para esto, bueno, dentro de otro objetivo que tiene la planeación, pues es reducir la duplicidad de funciones y la ineficiencia. Como les menciono, si ustedes no tienen idea de qué quieren, pues entonces no va a funcionar. Por ejemplo, algo que luego tendemos a utilizar más, que es una televisión o una computadora. En su caso, muchos de ustedes les ha de gustar ver videojuegos, estar viendo, pues al mismo tiempo escuchando música y al mismo tiempo estar haciendo las tareas de plantas farmacéuticas, ¿no? Necesitan una computadora que tenga ese triple refuerzo porque van a estar abriendo muchas cosas a su vez. Entonces, una computadora, digamos, sencilla, pues no les va a servir. Entonces, ustedes ya empiezan a planificar porque ustedes están viendo sus necesidades. Toda planificación empieza por las necesidades que tiene la persona al momento de querer utilizar un equipo, un establecimiento, una industria, comprar un producto, pues siempre es por la necesidad, ¿no? Por eso en el mercado nos vamos a encontrar muchísimos aparatos que van a diferir desde el costo hasta sus funciones, pero también entre más funciones tenga, entre más capacidad tenga, entre mejor venga el software que tiene la computadora, pues va a ser más elevado el precio. Entonces, ¿qué tanto va a valer la pena? Si en el caso de que yo sí sé utilizar para todo lo que está hecho esa computadora, pues va a valer la pena pagar hasta 30,000 pesos. Pero si a su vez yo no sé utilizar el software, no ocupo el internet, solo quiero, pues, no sé, ver una película que puedo rentar o que compro ahí pirata, ¿no? Y que lo voy a colocar, y que a lo mejor cuando mucho ocupo el WhatsApp o el Facebook o no sé, un Word, un Excel, el paquete de Office pues normal, eh, una computadora con un precio de unos 5,000 a 10,000 pesos me va a funcionar perfectamente. Pero resulta que como yo no sabía, pues compro una de 30,000 y entonces a lo mejor tengo una pieza enorme para mí. Entonces yo necesito analizar qué es lo que sé hacer, qué funciones voy a ocupar, qué necesito en una computadora o en un celular. Entonces empiezo a planificar, empiezo a tener objetivos para que entonces al momento de que yo vaya con el proveedor, le diga, quiero esto porque quiero que tenga estas funciones que son las que yo ocupo. ¿Qué sucede cuando van a comprar un celular de renta a Telcel? ¿No? En parte como que el mismo personal que te atiende por experiencia, de pronto te dice, ¿para qué lo quieres? ¿Para qué lo necesitas? Entonces tú dices, es que yo quiero que tenga una cámara así súper guau, genial, que tenga un acercamiento y que me tome unas selfies increíbles. Y pues también lo necesito para el WhatsApp y el Face y no sé, nada más. Ok, entonces se van a enfocar más en la cámara y todo lo demás no importa. Y ahí pues ya va a ir trascendiendo el precio. Entonces, conozco algunas personas que de pronto me dicen, no, pues yo me compré un celular de 30,000 pesos, ¿no? El iPhone que siempre está como el de moda que sale. Y de pronto, bueno, qué padre, ¿no? Tienes esta opción, ay, ¿para qué sirve? No sabía que lo tenía, ni siquiera lo he utilizado. Ay, mira, tienes esta otra opción, oh, qué padre, pues te ha de ser muy útil, la has de aprovechar bastante.
y se quedan con cara de, es que ni siquiera sé para qué sirve, ¿no? Entonces, ¿para qué te compras algo tan carísimo si al final no lo estás aprovechando? Eh, y esto a lo mejor es un gasto innecesario porque el único objetivo para la persona posiblemente era presumir, pero no le está sacando provecho al equipo. Sin embargo, va a haber otras personas que a lo mejor su interés no es en tanto presumir, sino más bien, es que tiene esta utilidad, la cámara está padre, le puedes poner lento, le puedes quitar, aquí le aumentas, aquí le cortas, te puede editar este tipo de fotos y te salen como bien profesionales y bueno, un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, ahí la persona está sacándole provecho realmente al material. Por eso es importante planificar y para ver qué necesitas, pues necesitas objetivos, necesitas saber para qué lo quieres. Posiblemente va a haber personas que luego dicen, pues es que yo, ¿para qué quiero un super celular si nada más lo quiero para puras llamadas, ¿no? Y es válido. Entonces se puede comprar uno hasta a lo mejor de 300 pesos y listo, ya la hizo. Todo eso va a ser esa planeación, esos objetivos. Entonces, reduce la duplicidad de funciones y la ineficiencia, ¿sí? Porque muchas veces, ¿de qué sirve que yo tengo las cosas y no las ocupo? ¿De qué sirve que puedo tener esto y de pronto, por ejemplo, tengo otro programa que me hace mejor las cosas, estoy duplicando información y al mismo tiempo me estoy haciendo bolas porque ya no sé en dónde puse una y dónde puse otra información? Me estoy confundiendo, estoy haciendo muy complejo la función de algo tan sencillo. ¿Qué es lo primero que deben de hacer antes de comprar una computadora? ¿Para qué lo quiero? Si es para videojuegos, pues entonces una que sea no una lab, sino una que tenga su PC aparte porque son mejores. Eh, ¿Quieres simplemente para chatear y para esta clase en línea? Bueno, pues entonces hay que checar micrófono, hay que checar cámara y hay que checar la capacidad de la computadora, simple, sencillo y me sale más económico. Entonces, aparte, chicos, de que en la planeación algo que van a encontrar el identificar errores a tiempo es reducir costos. Eso es lo que plantea el tener una planeación. Si tú planteas tu planeación, entonces reduces costos, puede dar el aumento de visualizar los errores antes de que compres el producto o de que ya estés haciendo las cosas. Muchas veces cuando no se planifica, cuando se tiene ese tipo de situación en el que no solamente el objetivo es sonreír, sino ya estar trabajando con alguna línea o algún equipo, es importante entonces la planeación, porque de esa manera vas a ver el grado de errores que puedes toparte y la cantidad de dinero que puedes ahorrarte. Y un ejemplo es como les menciono, el comprar una computadora, el comprar un celular, si tú sabes para qué lo quieres y tú le dices al proveedor, quiero esto con tales características, entonces él te va a buscar algo adecuado a tus necesidades y eso va posiblemente a reducir costos, porque a lo mejor tú dices, bueno, es que yo quiero el iPhone 13, cuesta 30,000 pesos, pero no ocupas todas las funciones. Entonces, ¿para qué quieres un iPhone 13? Bueno, eso es como una forma de más estrecha de poder tener un ejemplo, ¿no? De qué es lo que vamos a toparnos con la planeación. Y bueno, también en la planeación establece el esfuerzo coordinado. Cuando todos están involucrados, sepan hacia dónde se dirige la organización, pues esto va a permitir que la planeación lleve un rumbo hacia la estrategia, hacia la meta. Y bueno, entonces, también nos menciona qué es lo que deben aportar para lograr los objetivos organizacionales.
Y pueden empezar a coordinar sus actividades, cooperar unos con otros y trabajar en equipo, que es algo de lo que ahorita ustedes hicieron. De pronto como que dijeron, ¿y ahora qué tema es? ¿Qué es esto? O sea, se hicieron bolas. Pero llegaron a un punto de decir, bueno, yo sí entendí esto y empezaron a cambiar opiniones, empezaron a aportar preguntas, empiezan a leer. Ustedes están trabajando entonces en equipo. ¿Por qué los pongo al azar? Pues es una manera de decir, muchas veces te vas a topar con equipos no agradables y otras con equipos que te vas a llevar de manera formal e informal. Y por ahí también llegué a ver, ¿no? De que hasta sacaban otros temas informales, pero que al final trabajaron como equipo. Entonces, gran parte de lo que es la planeación cuando es de forma individual, no se crean, también tiene su grado de complejidad porque a veces uno no sabe ni lo que quiere en la vida o no sabe uno lo que quiere en un celular y entonces nos acomplejamos. Yo, por ejemplo, cuando voy al Telcel, se vence esta parte de lo que es la renta. Yo le digo al señor, ¿sabe qué? Yo solo puedo pagar 200 pesos mensuales por la renta, pero sí necesito cambiar mi equipo y quiero uno que tenga una capacidad de almacenar muchos programas porque yo trabajo con muchos programas, sobre todo en línea o estos como el Teams para llamadas, ¿no? Ya le empiezo a explicar de cuáles. Me gusta tomar fotografías, por lo tanto quiero una cámara que esté pues, más o menos bien y que tenga una capacidad de RAM así, o sea, de esos celulares que están rápidos. No quiero lentitudes, o sea, quiero que esté rápido. Y bueno, ya empiezan ellos a ver qué quiere estas partes y ellos ya conocen y me dicen, tenemos esta opción, esta otra opción y esta otra opción. Ahí tú ya te vas a fijar qué es lo que quieres en el celular. Uno está más pesado, el otro tiene una pantalla más grande y el otro se ve bonito. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te convence? En ese momento lo eliges. Entonces, eso es individual porque es para ti, porque es lo que tú quieres y a lo mejor de tanto que te pones indeciso o simplemente dices al rato dices, ay, es que mejor hubiera elegido el otro. Pero difícilmente pasa. ¿Por qué? Porque tiene las características que tú estás buscando. Entonces esto difícilmente llega a pasar. Ahora, cuando es en equipo, es diferente. ¿Por qué? Porque ya cada cabeza, como quien dice, es un mundo. Y entonces aquí va a haber una serie de ideas, una serie de objetivos, una serie de darle el enfoque al proyecto que tú quieres llevar a cabo. Y entonces hay quien te va a decir, es que me parece mejor si utilizamos este equipo y hay otros que van a decir, no, mejor vamos a hacerlo por computadora. Y hay otros, mejor manual. Entonces hay más opiniones y esto es un poco más difícil de llevar a un objetivo. Sin embargo, si hay una persona que dice, vamos a trabajar, ¿no? Tenemos este proyecto que ya nos cedieron. Quiero ideas para mañana de cómo podemos llegar a ese proyecto. Entonces, estaba manejando lluvia de ideas, están manejando una manera en la que hay un líder y esto puede ser todavía más productivo. Entonces, por eso es que también relacionan mucho esta parte del liderazgo con la planeación, con la estrategia, con la coordinación y con la administración. ¿Por qué? Porque van a ir de la mano para llegar a un objetivo grande. Y bueno, para esto tenemos planes en un ámbito de influencia y un ámbito de horizonte temporal. O sea, hasta dónde voy a llegar yo en esa planeación y si puedo llegar a la meta final o simplemente voy a hacer una parte en el cual voy a cooperar
porque sé a lo mejor un programa de un software o simplemente porque sé que se va a elaborar tabletas y pues yo doy la opinión de lo que necesitas y ya todos los demás, los ingenieros, los arquitectos son los que van a planificar el diseño de la instalación del equipo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto voy a influir en ese plan? Para eso vamos a tener planes por su ámbito de influencia y vamos a tener planes estratégicos que van a buscar lograr las metas generales de la organización, colocándola en términos de su ambiente y afecta a todas las áreas funcionales. Tenemos planes operacionales que son aquellos que especifican los detalles respecto a la forma de cómo se van a alcanzar los objetivos de la organización y se derivan de los planes estratégicos. Tenemos planes a corto plazo que van a cubrir menores a un año, a mediano plazo que cubren un periodo entre 1 a 3 años y a largo plazo que abarcan periodos mayores de 3 años. Estos planes estratégicos se establecen a largo plazo y las operaciones son a medio y a corto plazo. Tenemos a los planes específicos que van a ser aquellos que están claramente definidos y no dan lugar a interpretaciones. Tenemos también los planes direccionales que son flexibles y se establecen como patrones generales. Proporcionan un enfoque, pero dan libertad de acción. Dentro de esta planeación necesitamos tener herramientas que nos orienten y que nos canalicen hacia estrategias y que no permita como la desviación o la confusión de la planeación. Para eso, pues nosotros debemos de proponer el propósito, la misión estratégica, la visión, las premisas, los objetivos y metas, estrategias, reglas, políticas, procedimientos, programas, presupuestos. Eso es bien importante. Si no tenemos también establecido de cuánto presupuesto contamos para el desarrollo del proyecto que se requiera, pues entonces va a estar a desfavor, porque de qué sirve que voy a planear el comprar un equipo tan sofisticado que cuesta millones y no lo sé usar o no me va a servir o no estoy planteando bien la idea para qué lo quiero. Entonces es bien importante que dentro de la planeación, en primer lugar, se sepa para qué es lo que quiero, el equipo, la instalación o cualquier punto en el que yo canalice la planificación. Para respecto a propósito y misión estratégicos, nos va a dar que la misión o propósito identifica la función o tarea básica de una empresa. Es una declaración concisa del cual el negocio está la empresa o se quiere estar durante un periodo establecido. El propósito estratégico se enfoca en el ambiente interno de la organización e implica identificar sus recursos, valores, capacidades, aptitudes, reflejando lo que ésta puede hacer para aprovecharlos. La misión se deriva del propósito estratégico y se enfoca en el exterior e implica la razón de ser de la organización en términos de productos a ofrecer y mercados a cubrir. La visión es la orientación que la alta dirección le da a la empresa, es decir, empresa como se quiere idealmente que sea la empresa en un futuro. Sí, o sea, la planeación dentro de sus objetivos es qué quiero hacer, cómo lo voy a hacer y en cuánto tiempo lo quiero lograr. Debe cubrir ciertas características, ser formuladas por la alta dirección,
conocida y compartida por todos los colaboradores. Esto es importante cuando ustedes se vayan a cualquier industria farmacéutica y sean nuevos sobre todo, y luego les toca, ¿no? Por suerte, la visita de Cofepris. Y todo, van a ver a todo el mundo corriendo, escondiendo libretas, bitácoras y que están llenando bitácoras y que están limpiando, así como luego han visto en la facultad, ¿no? Que están limpiando, están podando el césped, guardando cosas, poniendo todo en orden, limpiando los equipos y bueno, así también en la industria farmacéutica. Y entonces siempre te tienes que aprender la misión y la visión porque es una de las primeras cosas que Cofepris o el supervisor de Cofepris te va a preguntar. Y ahí tienes, ¿no? O sea, con tu papelito ahí, a ver qué dice la misión y qué dice la visión. Obviamente no te lo van a preguntar como el Padre Nuestro, o sea, que te lo tienes que saber de pies a cabeza, ¿no? Pero sí que tengas tú la idea. Te hacen preguntas tan simples como decir, ¿cómo se llama la empresa en la que trabajas? ¿Por qué quisiste trabajar en esta empresa? ¿Cuál es tu carrera? ¿Conoces la misión de la empresa? ¿Conoces la visión de la empresa? ¿Conoces la estructura organizacional de la empresa? ¿Conoces si está certificada la empresa? ¿Conoces si está certificada por la FDA o por la ISO? ¿Y esto qué significa? O sea, ese tipo de preguntas puede que sí lleguen a hacer. Si no las contestas bien, pues no pasa de que te regañen, posiblemente. Y si no, a lo mejor ni se enteran. Pero yo creo que como trabajadores, siempre tú te vas a ir a buscar una empresa y no te vas a ir a buscar una empresa donde hagan fierros o donde hagan llantas, porque esa no es tu carrera. ¿Hacia dónde te vas a ir? A lo mejor te vas a ir a un hospital o te vas a ir a una industria farmacéutica o ya tienes pensado en hacer tus establecimientos de análisis, ¿no? De sangre y todo eso para, pues, no sé, tener una entrada económica y tú ya estás sabiendo de toda esta, ya tienes experiencia con trabajar en análisis clínicos y entonces simplemente necesitas como el tener la carrera o la cédula profesional para poder ejercer. Entonces tú ya estás planteándote hacia dónde te vas a ir. A lo mejor muchos de nosotros resulta que pensábamos o estaban pensando en que se iban a ir hacia un hospital o hacia la industria farmacéutica y les sale otro trabajo, ¿no? Imprevisto y ustedes lo aceptan por tener pues conocimiento, tener experiencia y al final les gusta, se quedan por un tiempo, es válido cambiar, es válido conocer. Aquí el punto es que ustedes saliendo sepan qué es lo que tienen pensado hacer. No al 100% posiblemente, pero no sé, a lo mejor digan, quiero ir a trabajar a una industria farmacéutica. En mi caso, yo quiero hacer una maestría. Pero entonces ustedes ya están teniendo una visión hacia futuro de qué es lo que van a hacer. Y para esto, entonces, se sustentan en valores de la organización, ser positivo, ser alentador y lo más importante, pues orientar a los miembros de la organización durante la transición de lo que se es o lo que se debe ser en la empresa en un tiempo determinado. Entonces, todo eso requiere lo que es la visión. Las premisas es la planeación y son las condiciones previstas en las que operan los planes. Esto incluye supuestos o pronósticos sobre las condiciones futuras que afectarán la operación de los planes. Es como les menciono, muchas ocasiones tenemos algo planteado y eso es nuestro objetivo, pero de la nada a lo mejor te aparece una oferta de trabajo
y está en tus manos si la aceptas o no. Las técnicas más conocidas para elaborar las premisas es el FODA, en donde vamos a tener fortalezas, que es el significado, esto es en inglés, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Cuáles van a ser mis fortalezas? Por ejemplo, ustedes, farmacéuticos en especialidad de producción. Entonces, ¿hacia dónde están sus fortalezas? Yo creo que más hacia la industria farmacéutica. ¿Hacia dónde están más sus oportunidades por su conocimiento? Pues hacia la industria farmacéutica. ¿Tienen debilidades? Sí. Si te ofrecen, por ejemplo, trabajar en un hospital, posiblemente se vuelva una debilidad, pero si te gusta, puede ser una fortaleza porque lo puede convertir en un conocimiento más amplio. Y tienes amenazas siempre, ¿no? O sea, en cualquiera de los puntos que te vayas, las amenazas en primer lugar siempre es el humano, o sea, uno mismo, porque si uno no siente que puede o si estás flaqueando o si te da pereza ir a buscar trabajo, pues entonces está siendo también una amenaza. Eso es parte del análisis del ambiente interno y externo de la organización. Yo los enfoco un poquito hacia un ejemplo personal, pero realmente podemos encontrar muchos ejemplos, tanto en el aspecto de calificar un equipo, calificar al personal, calificar el diseño de la instalación. Son temas en los cuales tanto se planifican y tanto va a haber premisas que son pues estas fortalezas y debilidades que vamos a estar encontrando pues en el transcurso del proyecto. También es importante generar una meta. Son generales y expresan deseos de la alta dirección, busca satisfacer. Son fines a los que se quiere llegar. Es el grado cuantitativo de alcanzar objetivos de largo plazo. Surgen de los objetivos y las metas se fijan basados en el desempeño pasado con la adaptación y de acuerdo a las fuerzas futuras de la empresa, las tendencias del mercado y los recursos. Tener una meta no significa que sea cuadrada, ¿sí? O sea, puede cambiar, sí puede cambiar. Posiblemente en ese momento es, por ejemplo, ahorita a lo mejor como viene invierno, se acerca invierno, la moda está a utilizar colores oscuros, morado, un guinda, un rojo por la Navidad, los colores plateados, los colores dorados. Esa es la tendencia. Entonces, posiblemente la meta sea que yo me compre un vestido dorado, me compre un vestido negro, me compre un vestido que vaya de acuerdo al tema. Pero, ¿qué pasa si hay alguien de la moda que dice, este año no va a ser nada de eso y va a ser un rosa mexicano o un rosa palo? Entonces, están cambiando, o sea, el objetivo viene siendo parte de lo mismo porque es comprar ropa que vaya de acuerdo al tema o al tiempo, a la temporada. Pero aquí me cambiaron algo, que viene siendo el color. Entonces, se está modificando una pequeña parte, pero importante, de la meta. Y aquí entonces es evaluar qué tanto vale la pena adaptarse a ese nuevo cambio o continuar, porque a lo mejor no me afecta y sabes que me convence el rojo, está padre tu tendencia, pero me quedo con lo que ya tengo. Entonces, esas son modificaciones que a lo mejor pueden, pues, pasar en el último momento, pero esto no significa que tenga un impacto tan fuerte en la meta. Entonces, aquí el punto es que dentro de tus objetivos que ya has ido trabajando, pues continúes y evalúes qué tanto vale la pena el nuevo cambio. Los objetivos son los fines a los que se dirigen las actividades organizacionales e individuales. Deben ser claros, precisos y cuantificables.
Si no son cuantificables, por lo menos sí deben de ser verificables. Los objetivos son el fin determinado. Son los que van a permitir alcanzar metas y también constituyen el plan básico de la empresa. La estrategia es la determinación del propósito, misión y objetivos básicos a largo plazo de una empresa, así como la adopción de cursos de acción y de los recursos necesarios para cumplirla. Es una guía de acción para la organización y todos sus miembros. Acuérdense que mucho de lo que les va a ayudar a cumplir esos objetivos, esa misión o el propósito, pues es la estrategia que ustedes utilicen, porque la estrategia puede alargar o puede simplificar el llegar a ese objetivo. Las reglas emiten acciones u omisiones específicas no sujetas a discrecionalidad. Son normas que dictan la acción o la abstracción y no permiten la excepción o la elección personal. Por ejemplo, no fumar es una regla. Sin embargo, para quien no fuma, pues no lo va a contemplar como una regla porque no le importa. Para quien fuma, puede romper esa regla o puede continuarla. De aquí va a depender del tipo de persona con la que nos vamos a estar topando. Si esta persona acata, no significa que sea una persona manejable o manipulable. Significa que simplemente está respetando el lugar. Si ese lugar hay personas que tal vez están enfermas y que les hace daño fumar y tú fumas, entonces estás siendo una persona irresponsable y no necesariamente una persona rebelde. Entonces, debemos fijar bien nuestra atención hacia qué regla romper y qué regla realmente debemos seguir por respeto o por el bienestar ajeno. Entonces, no significa una regla, dicen que están para romperse. Tengan cuidado cuando la quieran romper. ¿Valdría la pena o no? Si vale la pena para ustedes como su propósito, posiblemente lo hagan. Pero si es algo que no les perjudica y tampoco les beneficia, pues entonces creo que lo mejor es obedecer, porque estás ayudando a lo mejor a otras personas a que esto se cumpla. Políticas. Son enunciados o criterios generales que orientan o encausan el pensamiento durante la toma de decisiones de la empresa. Es la esencia de las políticas de la existencia de cierto grado de discrecionalidad o cierta libertad para guiar las decisiones. Pueden ser escritas o verbales. Y un ejemplo nos dice que es de la política salarial. La política viene siendo un tipo de regla o un tipo de guía que te va a decir hacia quién puede hacer o no de la empresa y qué tanto derecho tienes a opinar, por ejemplo. Entonces, las políticas siempre vienen en los procedimientos normalizados de operación porque en algunos lo manejan más como un círculo en el cual está dirigida la participación. Los procedimientos establecen métodos para el manejo de actividades cotidianas. A diferencia de las políticas que son guías de acción y no de pensamiento, son los planes que establecen un método o forma para llevar a cabo una actividad o serie de actividades. Pueden definirse como series cronológicas, pautas a seguir, que indiquen la forma exacta en la que se debe realizar pues una actividad. Entonces, para eso nos vamos a estar encontrando generalmente en la industria farmacéutica con los PNO, los procedimientos normalizados de operación.
Ya se cansó esta cosa, a ver, ahí está. Los programas son un conjunto de actividades interrelacionadas y cronológicamente ordenadas, que describen las actividades que se tienen que realizar, quiénes las van a realizar y cuándo va a terminarse. Entonces, nos permite tener un control en el manejo de de las actividades que implique complementar la planificación. Técnicamente, los programas se diría que son el conjunto de metas, políticas, procedimientos, reglas, asignaciones de tareas, pasos a seguir, recursos a emplear y otros elementos que son necesarios para ejecutar un determinado curso de acción, normalmente respaldado por capital y presupuestos de operaciones. Y el presupuesto, que es otro de los puntos también muy importantes, es un listado que detalla los recursos o el dinero asignado para la realización de una actividad o de un proyecto. Son unas expresiones en términos numéricos, obligan a la empresa a prepararse por adelantado a los recursos que se necesitarán y constituyen un medio de control. Es como les menciono, si el presupuesto, por ejemplo, puede plantearse primero y hacerse la planeación sobre el proyecto que se quiera realizar para checar costos, y estos entonces determinarían para la persona que va a dar ese presupuesto si está dentro del límite o no, y de ahí partir para las reducciones. Es decir, que si el proyecto sobresale del presupuesto, entonces, ¿qué podríamos cambiar? ¿Qué podríamos quitar? ¿Qué podríamos reducir en el material, a lo mejor en un costo que permita que se pueda realizar el proyecto? Pero también hay personas que te van a decir, tengo 1,000,000 de pesos y necesito este proyecto. A partir ya de ese presupuesto, tú estás partiendo para hacer esa planeación. Entonces, es diferente la estrategia. Porque a lo mejor reduce hasta el trabajo, ¿no? Porque tú ya sabes con cuánto dinero estás contando para realizar el proyecto. Pero imagínate que no te dan presupuesto y que no tienes una planeación en sí. Entonces va a ser doble trabajo, porque posiblemente te vayas con la mejor calidad, con el mejor equipo, con el mejor diseño, contratar a lo mejor arquitectos y personas que están muy enfocadas en la elaboración de diseños farmacéuticos, y al final, cuando el dueño de la empresa que quiere hacer la mejora, pues en ese espacio que tiene, resulta que te dice, tengo un presupuesto menor a 1,000,000 de pesos. Pues ahí pues se van muchas cosas al caño, ¿no? O sea, como que, a ver, vamos a poner una lista de lo que es necesario y de lo que podemos aprovechar con el dinero que nos están dando. Entonces, el presupuesto es una parte vital, creo, para lo que es la planeación, cualquier planeación que quieran hacer. De hecho, si se fijan o si escucharon en el ejemplo que les puse en la compra de una computadora o de un celular, también estuvimos viendo presupuesto, porque a lo mejor yo estoy contando con 5,000 pesos y tengo necesidades de programación de un celular de 30,000, pero solo cuento con 5,000. ¿Qué puedo hacer? Posiblemente pida entonces, no sé, un crédito, ¿no? Pero ¿qué tan factible es que yo pueda pagar ese crédito? ¿Y a cuánto tiempo? Entonces ahí ya están interviniendo otras cosas en cuestión de dinero que debo saber administrar, de lo contrario me puede llevar a la quiebra. Existen varios tipos de presupuestos, y esto es de operación y es el más importante. Se utiliza para planear, controlar los ingresos y gastos de una organización, así como las utilidades resultantes de la operación de la empresa.
Y también tenemos los presupuestos de gastos. Contempla los recursos necesarios para la operación de cada una de las áreas funcionales de la empresa. Presupuestos de ingresos, que planea y controla todas las entradas de dinero previamente de las ventas. Presupuesto de efectivo, conocido como flujo efectivo, contempla las entradas y salidas de dinero en efectivo, productos de la operación normal de la empresa. Y también tenemos un presupuesto de capital. Este es utilizado para el control de grandes proyectos e inversiones, actualizándose cada año. Para eso tenemos jerarquías de las herramientas o elementos de la planificación. Y bueno, entra esta parte, ¿no? El tener un propósito, una misión, una visión, premisas, objetivos y metas, estrategias, reglas y políticas, procedimientos, programas y presupuesto. Nos dice que está involucrado más con esta parte de la administración por objetivos, el cual estuvimos viendo y me voy a pasar un poquito rápido, en los cuales pues ya nos dijo que va a estar sobre todo enfocado hacia objetivos y tenemos diferentes puntos en donde ya también lo estuvimos viendo, en el cual pues entran objetivos individuales, objetivos por unidad o por departamento, objetivos divisionales, objetivos generales, generales en cuanto a áreas claves o bien en forma general de la organización, y finalmente nos lleva a una misión y a un presupuesto socioeconómico, ¿no? Una vez que ya tenemos toda esta estrategia, el conocer cómo nos vamos a estar planteando pues la planificación, entonces dice que se establecen y se comunican objetivos organizacionales, identificando los objetivos individuales relacionados con ellos y estudiando la actuación del personal en torno a los mismos. Esto me lo voy a saltar porque es algo que ya de alguna manera estuvimos verificando, ¿no? Algo sobre la historia. Y bueno, los beneficios que va a tener la administración por objetivos. Nos menciona que es la mejora de la administración en cuanto a lo que es la planeación orientada a resultados. Obliga a los gerentes a clarificar la estructura de la organización, estímulo de compromiso personal tanto de los objetivos propios como de los organizacionales. Las desventajas pues vienen siendo que en ocasiones los administradores dejan de explicar la filosofía basada en el autocontrol y autodirección y no dan pautas para la fijación de objetivos. Los administradores deben conocer los objetivos de la empresa y bueno, tienen que hacer hincapié en estas metas a corto plazo por encima de la solidez que les ofrece la organización en largo plazo. Y bueno, finalmente, cuando tenemos una planeación, el proceso sistemático y consciente de tomar decisiones acerca de estas metas, va a haber actividades que un individuo, grupo, unidad u organización van a perseguir. Sus principios pues se basan en los objetivos y todos los planes tienen que ser elaborados en función de esos objetivos organizacionales. El principio de primacía de la planeación indica que la planeación procede de todas las demás funciones administrativas, lo cual deberán generar más beneficios en la relación con los costos. Siempre acuérdense que planificar va muy relacionado de dos puntos críticos: costos y porcentajes de errores. ¿Cuántos errores voy a tener? Si yo tengo más errores, los costos van a ser más. Si yo reduzco errores, los costos serán menos. Principio de adhesión al objetivo. Los objetivos deben tener significado y ser atractivos por los miembros de la organización.
Algo que siempre va a acarrear, por ejemplo, si nosotros nos ponemos como meta el que quiero un celular, el iPhone 13, ¿no? No indica que sea imposible, simplemente me voy a tardar más en lograrlo, pero sí puedo tenerlo. Pero realmente ese podría ser mi gran felicidad o puede ser algo que sea productivo a mi futuro, o si yo voy a endeudarme por conseguir el iPhone, entonces no estoy pensando bien las cosas porque me estoy endeudando por algo que posiblemente no va a valer al 100% la pena en un futuro. Entonces, vean bien qué tipo de objetivos realmente valdrían la pena que ustedes se pusieran. Principios de la flexibilidad. Con este principio se establecen los márgenes de tolerancia aceptables, atribuibles a hechos inesperados de un plan de trabajo. Acuérdense que por más que planifiquemos, posiblemente va a haber algo inesperado, pero eso inesperado podemos nosotros hacerlo esperado. Es decir, que sabía que había una posibilidad casi nula, pero podía existir algo inesperado. Y para eso, ¿cómo puedo controlarlo? ¿No? Entonces, esa sería como la parte flexible. O sea, puede que suceda y estoy abierta al panorama de recibir cualquier cambio, pero ¿cómo voy a manejarlo? Tanto de manera personal como de manera estratégica. El principio de cambio de la ruta. Bajo este principio se establece la revisión de los planes y se reelabora un caso de que así se requiera, ¿no? En caso de que se requiera para el cumplimiento de objetivos. Entonces, a veces, como les menciono, puede haber algo que modifique. La norma cambió, no está permitido, no sabían, no sé, diferentes puntos que no está dentro de sus manos controlar, pero que sí pueden solucionar. Y bueno, las partes de la planeación tiene fines como especificar metas y objetivos. Los medios, pues es elegir qué políticas voy a utilizar, cómo voy a manejar mis programas, los procedimientos para alcanzar esos objetivos. Dentro de los recursos, pues determinar los tipos y cantidades de recursos necesarios para alcanzar los objetivos. Y dentro de la realización, diseñar los procedimientos para la toma de decisiones. En cuanto al control, pues diseñar un proceso para prever y detectar los errores o fallas del plan. Y bueno, con esto complementamos también esta parte de administración. Como ustedes ven, empieza a ver como ese enlace. Y ya cuando estemos viendo lo que es gestión de calidad, pues ustedes van a entender todavía más esa parte del punto 5 de lo que es la norma 059 en cuanto a planeación, lo que es gestión, porque gestión de calidad realmente es planeación, documentación, referente a pues una elaboración de un producto, o la calificación de un equipo, o la calificación de una instalación y hasta la calificación del personal. Ya como último punto nos falta ver la administración de personal para ya tener los puntos claves que nos van a llevar a la formación y a cómo manejar lo que es gestión de calidad. Creo que ya se me acabó mi tiempo. Sí, ya se me acabó mi tiempo. Ya nada más, la próxima semana tengo, bueno, espero que no me cancelen ni nada, pero vamos a tener un invitado. Todavía no me confirma si va a ser a las 2 exactamente o va a poder más tarde. Entonces, vamos a tener un invitado donde nos va a comentar su experiencia laboral
Yo creo para la próxima, es el 18, pero no me dijo si empieza a las 2 exactamente o lo estaríamos teniendo más tarde. De todas maneras, si no empieza él o no puede a las 2 de la tarde, No, a nosotros las 5 iniciaríamos con tenemos clase. clase. ¿Mande? Que creo que la clase acaba a las 5 porque tenemos otra clase. Ah, sí, nada más era esa de informativo, tiempo informativo. Y ya, dejarlos ir. Gracias, Mir. Nos vemos la próxima semana, entonces. Sí, nos vemos. Cuídense mucho. Bueno, Adiós. gracias. Bye, bye.